Kiev asegure a las milicias prorrusas que se han levantado que no va a haber penas, que no va a haber cadena de cárcel, que diálogo, que más bien les va a dar mayores derechos. De repente pensar en un Estado federalizado no sería mala idea, o por lo menos mayor nivel de autonomía. Entonces, me parece que por ahí va el camino del diálogo en las próximas semanas. Muy bien, ahora nos vamos con otras informaciones. En Siria, el presidente Bashar al-Assad se ha mostrado por primera vez desde su reelección el pasado 3 de junio. De otro lado, continúan los enfrentamientos en diversas regiones. Sonriente y despreocupado, así se mostró el reelecto mandatario sirio Bashar al-Assad durante su primera aparición en televisión, después de su inminente y cuestionada victoria en los comicios presidenciales. La ciudad de Damasco fue el lugar donde el líder del régimen sirio asistió a una reunión con el jefe de la delegación del Comité iraní para la Seguridad Nacional y Política Exterior, Aladin Buruyardi. Según el canal de televisión que cubrió el encuentro, al-Assad dijo que el alto porcentaje de participación supone un mensaje rotundo a Occidente y a los países implicados en la guerra, de que el pueblo sirio verdadero determina su propio destino y siempre mira al futuro. A pesar de estas alentadoras declaraciones, en 3 años de brutal guerra civil, varias regiones de Siria siguen marcadas por los combates entre las fuerzas militares de al-Assad y los rebeldes. En el suburbio de Ghouta, en Damasco, un grupo de rebeldes bombardeó una supuesta base militar del gobierno. En la ciudad de Alepo, un edificio quedó completamente en ruinas tras recibir el impacto de un cañón improvisado de parte de los insurgentes, mientras en Homs, las fuerzas del gobierno respondían al tiroteo de su grupo guerrillero. En respuesta a estos ataques, el gobierno ha intensificado las operaciones aéreas, lanzando bombas en territorios controlados por rebeldes. Muy bien, 2 cosas. En las últimas horas, la oposición ha denunciado que al-Assad ha ordenado un ataque químico después de las elecciones. No sabemos si se dio o no. Y luego que Hezbollah ha pedido parar el baño de sangre en Siria. Ha sido aliado de Bashar al-Assad. ¿Qué se puede venir en el próximo día? Porque él está muy seguro, muy feliz y contento del porcentaje alcanzado, en el cual no se sabe, por ejemplo, cuántos sirios fueron a votar, ¿no? Bueno, las cifras oficiales señalan que 3/4 partes de sirios fueron a votar, alrededor del 75%. A ese número deberíamos hacer 2 cuestionamientos. Primero, realmente preguntarnos si son cifras reales. Claro. Y segundo lugar, de que solamente están considerando aquellas personas que podían votar en los territorios dominados por el oficialismo, es decir, por el gobierno, que no es obviamente todo el país, sino un porcentaje importante del país. Así que yo creo que a pesar de ese alto número o porcentaje que señala el Tribunal Supremo de Justicia sirio, yo creo que todavía podemos cuestionar la legitimidad de esta elección. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es, y bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Finalmente, claro, esta elección, yo creo que en primer lugar, en términos generales, no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Pero esta elección creo que era muy importante para al-Assad. ¿Por qué? Porque es una ficha más dentro de este proceso de empoderamiento del oficialismo en el conflicto civil sirio. Hemos visto pues avances militares importantes, hemos visto alianzas que se han consolidado con Irán y Rusia, hemos visto pues el tema de las armas químicas, que de alguna manera podemos ver que al-Assad salió medianamente victorioso porque impidió un ataque extranjero, y ahora vemos cómo le dice al mundo y sobre todo Occidente que es capaz de realizar elecciones al estilo libres, entre comillas, con más candidatos, es decir, elecciones competitivas, claro, en donde él gana mayoritariamente. Vamos, al-Assad puede decir, si Estados Unidos apoya la elección egipcia, donde al-Sisi ganó contra otro candidato y ganó por 95%, ¿por qué no me pueden apoyar a mí, que gané por menos y además hubo más competencia? Claro, competencia que a ojo de todo el mundo no era real, pero él puede decir lo mismo de Egipto. Entonces, ¿por qué Egipto sí le acepta a Occidente su elección y reconocen al presidente y a mí no? Y eso es totalmente válido. Entonces, yo creo que esta elección es parte de este proceso de consolidación del régimen dentro de lo que entendemos como el conflicto civil sirio. Muy bien, y nos vamos ahora a Afganistán. El candidato Abdullah, favorito para ganar la presidencia, salió ileso de un atentado doble con bomba en la capital, Kabul. Abdullah ha salido ileso de un atentado terrorista. El candidato favorito a ganar la elección presidencial de Afganistán sufrió un doble ataque con bomba este viernes, luego de un mitin en un hotel de la capital Kabul. La explosión sucedió momentos después de que un vehículo chocara contra su automóvil blindado. Producto de este ataque, ha muerto uno de sus guardaespaldas, además de otros 5 civiles. Minutos después del atentado, el jefe de la policía de Kabul detalló sobre este ataque.
El convoy con el doctor Abdullah y su representante Mohamed Khan fue atacado por un terrorista suicida y afortunadamente no fueron perjudicados. Hasta ahora tenemos 16 personas heridas y 2 mártires. Horas más tarde, el candidato se reunió con sus seguidores y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Los enemigos de Afganistán fracasaron en su atentado, pero por desgracia hemos perdido a una parte de nuestros compatriotas. 3 de mis compañeros y 3 de nuestros compatriotas fueron martirizados en el ataque de hoy. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a sus familias y que Dios tenga sus almas en paz. En la primera elección presidencial, Abdullah quedó como favorito con 45% de los votos, frente a un 36% de su contrincante Ashraf Ghani. Para la segunda vuelta, que se realizará el 14 de junio, Abdullah cuenta con el apoyo de Salmay Rasul, político que postuló como la opción del presidente Hamid Karzai, pero que solo obtuvo el 11,4% de los votos, quedando en tercer lugar. Bien, ante la violencia pues se debe cuidar a Ashraf Ghani, ¿no? Que es el otro candidato, ¿no? Sí, ya los talibanes habían señalado que iban a cometer atentados en torno a las elecciones afganas. Ahora hay que explicar que estamos frente a la segunda vuelta que se va a realizar en 2 semanas, en una semana más en Afganistán, y obviamente todos candidatos en este momento están pues abiertos, amenazados de posibles atentados. Hay un tema importante, que justamente esta violencia se genera en un contexto muy particular, no solamente por las elecciones que vemos en Afganistán, sino por las negociaciones fallidas que el gobierno intentó con los talibanes, y en un momento donde el presidente Obama acaba de estar en Afganistán ya confirmó la salida del país este año de sus tropas, dejando solamente algo más de 10.000 tropas para que el próximo año no hayan tropas americanas en Afganistán. Entonces lo que muchos nos podemos preguntar es: Afganistán, mirando lo que ha sucedido hoy a un candidato o al principal candidato presidencial, ¿está en capacidad de brindarse seguridad, o vamos a repetir lo que pasó en Irak? Y yo creo que este segundo escenario es el que me parece que seguiría la línea de lo que podría pasar en los próximos meses en Afganistán. Muy bien, mientras en Libia, a raíz del asesinato de un delegado de la Cruz Roja, trabajadores de este movimiento de ayuda humanitaria anunciaron la cancelación temporal de sus actividades. El Comité Internacional de la Cruz Roja decidió suspender sus operaciones en Libia mientras duran las investigaciones para dar con los responsables que ocasionaron la muerte de un delegado de esta organización en la ciudad de Misrata. El último miércoles, el suizo Michel Crew volvía de una reunión de trabajo en la ciudad de Sirte, cuando el vehículo en el que viajaba fue sorprendido por un supuesto comando de milicianos armados. En el confuso tiroteo, Crew perdió la vida y 2 de sus acompañantes resultaron heridos. Tras el ataque, la Cruz Roja remitió una alerta de emergencia y anunció la paralización de sus actividades hasta determinar si el delegado Crew era objetivo por ser occidental. Temporalmente hemos suspendido nuestras actividades en Libia. Necesitamos tiempo para revisar la seguridad de nuestro equipo, así como establecer nuestras formas de apoyo inmediato a las familias y víctimas de la violencia y el conflicto armado en el país. Al momento del tiroteo, la camioneta que transportaba a Crew no contaba con ningún emblema de la Cruz Roja, por temor a ser confundidos con alguna etnia o grupo terrorista. El comité no se atreve a dar versiones de lo ocurrido por temor a especulaciones. La Cruz Roja opera en Libia desde el 2011 y cuenta con más de 160 trabajadores, en un país que atraviesa una de las peores crisis políticas desde el derrocamiento de Muammar Gaddafi, y donde las milicias regionales y étnicas están mejor equipadas que la seguridad del gobierno. Muy bien, vamos a hablar de la situación en Libia. Y bueno, que la Cruz Roja, tiene por razones obvias que suspender sus actividades en ese país mientras duren las investigaciones, porque han perdido pues a un integrante, ¿no? Es lógico. Lo curioso de todo esto es que ya la ONU había señalado en informes previos acerca de la situación que se vive en Libia, la situación de violencia y de alta peligrosidad que siguen, sobre todo en el este libio, donde se encuentra la ciudad de Misrata, donde ha sido asesinado el jefe de la misión de este organismo internacional. Trípoli también se encuentra al este. Entonces hay una situación de violencia muy importante. Es más, la ONU ya había advertido que muchos de esos funcionarios habían sido detenidos y secuestrados sin motivos o soltados horas después, pero habían ya alertado acerca de la situación.
Hoy lo único que vemos con este asesinato es una reconfirmación de esta violencia que en muchos casos está comandada por sectores muy radicales que ven nuevamente a Occidente, pues obviamente el principal enemigo, teniendo en cuenta que Occidente fue el que permitió la caída de Gaddafi y que generalmente esos grupos son grupos vinculados al antiguo régimen y a las prebendas que perdieron luego de varias décadas de dominio de Gaddafi en el poder. Muy bien, vamos ahora con la situación en Egipto. Los periodistas que están encarcelados por supuestas colaboraciones con la Hermandad Musulmana podrían recibir hasta 25 años de cárcel. El pedido de la Fiscalía, que ha sido calificado por la familia de los procesados como salvaje y radical. La Fiscalía de Egipto ha pedido entre 15 y 25 años para los periodistas de Al Jazeera que enfrentan un juicio por supuesta colaboración con los Hermanos Musulmanes, grupo político al que consideran una organización terrorista. Inmediatamente conocido el pedido del fiscal que ve el caso, el periodista Peter Greste ha señalado que no cuentan con las pruebas suficientes para probar la acusación contra ellos. Los fiscales no presentaron un solo elemento de prueba, no había ni una sola prueba en la corte, fue falsificada. No hemos manipulado historias, esperamos que el juez reconozca la falta de pruebas concretas y nos absuelva sobre esa base. Desde Australia, los padres de Greste se pronunciaron sobre las acusaciones de los fiscales contra su hijo, a las que calificaron de salvajes y radicales. Si tienes un problema con una corporación, te desquitas con los más vulnerables, en este caso los periodistas. Los castigas, intimidas, haces que su familia sufra con dolor, que al parecer es lo que están haciendo. Sin embargo, creemos que ese tipo de comportamiento es vergonzoso y degradante. Hasta el momento, la fecha de veredicto no ha sido establecida. Mientras tanto, los 20 periodistas detenidos seguirán en prisión. Diversos grupos humanitarios han condenado este juicio, que a entender de ellos, constituye un maltrato a la libertad de expresión en Egipto. Muy bien, ya el juicio tanto a los periodistas, a los de la Hermandad Musulmana, pues yo creo que las pruebas no sé si se presentan, no se presentan, pero están siendo muy duros, ¿no? Muy duros con estas personas. Lo que estamos viendo en Egipto me parece que ya merece crítica de Occidente. Es decir, ya hay mucho apañamiento de Occidente por parte de la situación de Egipto. Hemos visto elecciones realmente criticables, con casi un solo candidato, sin participación política de otros grupos, con persecución de grupos opositores, no solamente de la Hermandad Musulmana, también de grupos opositores, sin posibilidad de ejercer libertades, con muertes, un gobierno que además en el cual ha participado el Sisi con muchas muertes, y a eso le sumamos ahora restricciones a la libertad de prensa. Es decir, que Al Jazeera, una cadena internacional de origen árabe, no pueda pues llevar a cabo su accionario en el país, ni siquiera pueda hacer, digamos, notas críticas con respecto al gobierno. Claro, puede tener una posición en contra del gobierno. Puede tener una posición en contra, pero esta es libertad de prensa. Lo que estamos diciendo acá, me parece, es que estamos cerrando todo el círculo de cómo un gobierno, en este caso el de Al-Sisi y el de transición, al cual él ha pertenecido, de alguna manera pues ha violentado todas las libertades. Yo creo que Occidente debe tener ya una posición mucho más clara y darse cuenta que seguir apoyando a un autoritario pues va a significar regresar a justamente lo que significó la primavera árabe, el fin de estos gobiernos. Me parece que debería una crítica un poquito más profunda acerca de este tema. Muy bien, Oscar, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar con lo que se está viviendo en Brasil a pocos días del inicio del Mundial y la segunda jornada de paralización del metro de Sao Paulo. Y también a 9 días de las elecciones de la segunda vuelta en Colombia se habla de empate técnico entre los dos candidatos. Vamos a tener todos los detalles.